estamos trabajando algo muy interesante, que estamos trabajando mucho con inteligencia artificial, es con herramientas, ¿verdad? Que, por ejemplo, en algunos países que tienen bases de datos sólidas, por ejemplo, en la base de datos de salud, en la época de COVID, entonces que se revise con inteligencia artificial cuáles son las mayores preexistencias de los asegurados. Entonces, para ya hacer políticas públicas mucho más focalizadas, mucho más aterrizadas, y que definitivamente esas políticas públicas en realidad puedan tener un impacto real y contundente en la población destino, ¿no? Este podcast, como ya es costumbre, llega gracias, en primer lugar, a Hábito Inmobiliaria. Con su enfoque innovador, Hábito Inmobiliaria está transformando el mercado inmobiliario en Venezuela al utilizar datos actualizados para ofrecerte asesoramiento personalizado, soluciones financieras estratégicas y un apoyo integral. Descubre cómo nuestra experiencia y profesionalismo te guiarán hacia el éxito en cada paso de tu recorrido. Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones. Espectacular. Este podcast llega también gracias al equipo de Ron Santa Teresa y su Ron Santa Teresa 1796, el Ron Super Premium más premiado del mundo. Ahora, Faría, entre tanto trabajo, Nueva York, los mercados, el podcast, preparar el contenido, repasar conceptos, hoy lunes, ¿a ti no te provoca como una pixita, como una pastica? Y me estás dando donde me duele porque con la distancia no puedo ir, pero de estar en Venezuela, claro que sí. Mira, y el mejor lugar para disfrutar de la comida italiana es en La Volta, en la avenida principal de las Mercedes. Si yo estuviese en Venezuela, no lo pensaría dos veces para o estar comprando ahorita en La Volta y ver el capítulo de Tertulia, o salir de Tertulia a lanzarme a las Mercedes a comerme una pastica o una pixita. Claro, y a ver, aquí en La Volta no solamente disfrutarán de platos que les harán sentir el verdadero amor por la comida, sino que también disfrutarás de una increíble atención y un ambiente fresco. Espectacular. Y si quieren enterarse de todos los detalles, todo lo que Jesús y yo estamos conversando, síganlos acá en su Instagram, @lavoltaccs, @lavoltacaracas. Vayan, síganlos, véanlo en el menú, vayan a las Mercedes y luego nos comentan por acá en los capítulos qué tal les pareció, porque créanme que no les va a quedar mal. No, está buenísimo ese plan de La Volta, Faría. Y Asdrúbal Oliveros llega gracias a quien más este podcast. Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica, que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Hoy
Como ya es costumbre, Asdrúbal, en Tertulia de Dinero, tenemos una invitada de lujo, primera invitada de esta nueva temporada. Y además, primer invitado de un organismo multilateral. Es así. Te dije que íbamos a tener primero a CAF, Asdrúbal, y acá lo tenemos. De verdad que complacido con su presencia acá y sé que va a ser un intercambio bien importante de ideas. Ella es Carolina España, vicepresidenta ejecutiva de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ingeniero en sistemas, máster en finanzas, más de 30 años en la banca multilateral y específicamente en CAF. La verdad, mucho que decirnos y para nosotros, Carolina, como te dije también en nuestras cámaras, es un gran honor y apreciamos mucho poder tenerte acá y que nos cuentes tu experiencia. Yo creo que esa es la primera pregunta que hacerle a Carolina. ¿Qué ha cambiado en CAF en 30 años? Uy, bueno, en primer lugar, Jesús y Asdrúbal. Pero empezaste de pasativo infantil. Sí. Muchas gracias. No, en primer lugar, agradecerles a ustedes la invitación. La verdad que para mí es un gran gusto estar aquí. Además, ser la primera multilateral, eso es algo importante. Es así. Así que bueno. No, la verdad que, mira, mi experiencia en CAF ha sido maravillosa. La CAF, en el momento en que yo llego a la CAF era una entidad subregional, era un banco subregional que era el brazo financiero de la Comunidad Andina de Naciones. Okay. Entonces servía solamente a 5 países. Con el transcurso del tiempo, el presidente que teníamos, muy visionario, empezó a invitar a otros países a unirse a al banco, ¿verdad? Con la idea de poder financiar integración regional. Entonces, el presidente Enrique García llegó con esa visión de hacer crecer el banco. Okay. Y él lo primero que dijo, aquí necesitamos expandir la base de capital y también lo que necesitamos hacer es financiar la integración regional, conseguir una calificación de crédito y salir a los mercados. Okay. Porque en ese momento, en 1992, el banco era básicamente puro capital, muy poquito de deuda de bancos multilaterales y sin calificación. O sea, era un banco muy pequeño y dedicado a comercio e integración regional. Magnífico. Entonces, de eso, para terminar la idea, era un banco que tenía $1.500 millones en activos y hoy tenemos un banco de 50.000 millones de dólares en activos. Wow. En ese momento eran 5 países accionistas, hoy en día tenemos 21 países accionistas. De esos 5 Venezuela fue fundador, ¿no? Claro, Venezuela fue fundador y en ese momento Venezuela era un país que no necesitaba financiamiento externo. Entonces, Venezuela donó incluso la sede en aquel momento, que no es la actual, pero se vendió la que donó Venezuela y se construyó la que tenemos hoy en día en Altamira. Magnífico. Venezuela era el hermano con plata del resto de los países. Sí, era otro coloquialmente. Mira, Carolina, cuéntanos un poco, antes de entrar, digamos, de lleno con los temas, enumero rapidito los grandes temas que vamos a tener hoy acá, un poco el rol de CAF, ¿no? Como ente potenciador de desarrollo en la región, como tema número 2, la influencia de la banca multilateral en ese desempeño económico de los países no solo los que son socios, sino de la región en general, y el aporte no financiero de la banca multilateral y de CAF en específico a lo que es el diseño de políticas públicas, ¿no? de los gobiernos. Pero a ver, antes de tocar estos 3 temas, quisiera que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria profesional a lo largo del banco. Me comentabas que estuviste en la vicepresidencia de finanzas, fuiste representante también en Colombia, hoy en día primera vicepresidenta ejecutiva del banco. Cuéntanos un poquito de eso. Aquí no tenemos límite de tiempo. Mientras tú más nos cuentes, para nosotros y para la audiencia, mucho mejor. No, muchísimas gracias. Bueno, a ver, les cuento un poco. Yo cuando entré al banco, entré para hacer un proyecto para la tesorería. Okay. Y mi primera entrada fue en finanzas a través de la tesorería. Estuve ahí como unos cuantos años. En primer lugar, bueno, como soy ingeniero de sistemas, la idea era justamente ayudarlos a implantar un software de tesorería, ¿verdad? Yo había tenido experiencia ya con Pricewaterhouse en proyectos en Mavesa, en PDVSA, en Corimón, en aquella época. Y de esa forma me vinculo a la CAF. Pero allí, pues, estando allí, implantando ese aplicativo, me quedé en la tesorería, estuve unos años en la tesorería, luego
pasé a manejar todo lo que era la corresponsalía o al equipo de corresponsalía. Luego tuve una oportunidad muy interesante que me metió mucho dentro de las finanzas y fue justamente trabajar con todo el manejo de activos y pasivos, ¿verdad? Y todo lo que era la estructura de balance, la relación con las agencias calificadoras, Okay. que en ese momento era, había que cuidar mucho porque además nosotros empezamos con una primera calificación de BBB+ en 1993. Ok, que es cuando inicia, digamos, esta dinámica de tener calificación de cara a emisión de deuda internacional. Exactamente. Entonces eso era estratégico para el banco porque justamente esa calificación de deuda te iba a justamente permitir primero crecer tu balance, pero por otra parte obtener financiamiento más competitivo que pudieras trasladar a tus socios. Claro. Entonces eso fue un área muy interesante. Luego trabajé en lo que fue las emisiones, coordinando todas las emisiones de bonos y ahí fue interesante. Hicimos emisiones en Estados Unidos, la primera benchmark de $1,000 millones, en Europa, en Japón, pero también en América Latina hicimos monedas locales y eso fue súper interesante. Emisión en monedas locales en la México, región. En México, en Colombia y en Perú, en soles. Hoy en día hacemos en Paraguay, en Vi Uruguay. Recientemente una emisión en Paraguay, la verdad, bueno. Sí, y hacemos en Nueva Zelanda, en Australia. Yo creo que tenemos una amplia base de accionistas de inversionistas que es muy interesante. Y básicamente todo nace de aquella época y de profundizar esa estrategia de ampliar mercados. Eso es un punto que tú mencionas, Carolina, es muy importante porque fíjense que al final la CAF no solamente se nutre del aporte de los socios de los países, que mucha gente cree que el financiamiento viene de allí, sino que ha construido una sólida estrategia financiera para captar recursos a bajo costo que le permitan asumir, pues, prestar a los países para diferentes proyectos e incluso con lapsos de tiempo distintos, ¿no? Sí, no, y muy interesante lo que tú dices, eso también nos impone una responsabilidad con todos esos inversionistas que creen 100%. en nosotros, ¿no? Una cosa es la calificación, pero igual ellos están siempre vigilantes y atentos a nuestras acciones y obviamente a la evolución de nuestros negocios. Entonces eso nos impone una gran responsabilidad de cara a la forma de hacer nuestros negocios, ¿no? No, y yo creo que es importante además mencionar acá que esa continua mejora en la calificación de riesgo que permite que el CAF levante fondos, digamos, de manera más óptima o a más bajo costo en los mercados internacionales, permite al final del día financiar el desarrollo a un menor costo también. Claro. Y es lo que termina, ¿no?, agregando valor a los países de la región y a las poblaciones, a las sociedades de la región. Así es, justamente la idea nuestra es que a medida que vamos mejorando la calificación, y por cierto, quiero hacer una propaganda aquí, tenemos una calificación de AA por parte de Standard & Poor's, ¿no? Entonces Magnífico. Eso es una... No es poca cosa. No es poca cosa considerando que no tenemos países no tenemos capital de garantía de países AAA. Nuestros únicos países fuera de la región son España y Portugal, que no tienen esas calificaciones hoy en día, que las tuvieron en su momento y que nos ayudaron muchísimo y que nos dan mucho apoyo. Pero hoy en día esos capitales de garantía no se valoran. Claro, ¿no? Y además entender también que la CAF tiene un contexto de acción en Latinoamérica que hace también más importante este tipo de calificación, ¿no? Claro. Una cosa que Totalmente. quiero volver atrás, no sé si soy demasiado técnica, pero... Este es tu programa, Carolina. Sí, no, pero fíjate tú que la hoja de balance nuestra, como está financiada, es básicamente 30% capital y el resto es deuda y la mayoría son emisiones de bonos. O sea que el aporte de los mercados de capital es un no es nada... banco multilateral muy sui generis. Sí, es definitivamente es un banco que cree en los mercados y que utiliza los mercados para lograr su propósito. Sí, y ojo, y que ese comportamiento parece haber venido aumentando también en los últimos años, ¿no? Cada día, y quizás es una opinión mía, yo no tengo data fuerte para sustentar esto, pero yo desde unos años hacia acá vengo oyendo a CAF y vengo viendo a CAF en la palestra como internacional, siendo un emisor como de más importancia, emisiones más grandes, más recurrentes,
Y bueno, lo de las calificaciones de riesgo, que es algo bien conocido ya entre el mercado de deuda de la región, ¿no? Sí. Y si me permites añadir, Claro. hoy en día hay algo que también es muy atractivo, y es que justamente al ser un banco de desarrollo estamos en capacidad de hacer bonos temáticos, bonos Magnífico. verdes, bonos sociales, que son bonos definitivamente que en el contexto que estamos viviendo en el mundo, pues son de mucha mayor interés para muchos de los inversionistas que necesitan o que son corresponsables con lo que está pasando en el mundo, que sienten la necesidad de contribuir a solucionar los problemas que aquejan ¿Han hecho al planeta. alguna emisión reciente de algún bono temático? Hemos hecho verdes, no Ok. tengo, este año hemos hecho alguna verde, Ok. creo que la hicimos, no sé si en Japón pero sí la tengo por ahí, Excelente. se las debo, pero sí, yo le estaba dando un vistazo, y sí hemos hecho este año bonos verdes y bonos sociales para educación y temas de salud. ¿Cómo se define un Magnífico. bono para que nuestra audiencia, que a lo mejor no conoce los temas, qué es un bono social? No vayan a pensar que es que le dan dinero a la gente, ¿no? ¿Cómo se define un bono social? Y buenísimo aclararlo, Adrúbal. Sí. Ahorita, No, por eso, porque mucha gente a lo mejor no sabe lo que es un bono social. Sí. A ver, la idea de detrás de un bono es un bono como cualquier otro bono, donde yo voy al mercado, ¿verdad? Y hago una oferta Claro. para una deuda, pero lo que yo voy a recibir del mercado, cuando me compran ese bono, lo voy a invertir en proyectos sociales, Okay. o lo voy a invertir en proyectos que mitigan el cambio climático, o en proyectos de Esos adaptación. son los verdes. Los verdes. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de los verdes pueden haber también temas de adaptación, que para América Latina, Es con muy todos importante. estos, es importantísimo, con todos los fenómenos climáticos que estamos El niño, viviendo. por ejemplo, ahorita. El niño, exactamente, el niño, la niña, todos estos temas que nos están afectando, y cada vez lo vemos más frecuentes, pues el tema de resiliencia y de adaptación es importantísimo. magnífico. Entonces, un bono, como para concluir esta parte, un bono bono temático. con fines específicos. Con fines Exacto. específicos, Tiene un para propósito fines- sea para un específico, pero en proyecto, términos financieros, claro, digamos, es Es exactamente lo mismo. Se Pero comporta igual. Pero hay un compromiso, contractual, bueno, que dice que esos fondos van a ser invertidos claro. en esta cartera de proyectos que tienen este propósito. Excelente. Si te preguntaran, ¿cuál es el rol de CAF, de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, como ente potenciador de desarrollo en la región? ¿Qué dirías? Y te lo pregunto porque estoy seguro que ese rol es distinto hoy al que era en el año 93, cuando CAF era otra cosa. Pues. Sí. Bueno, la verdad que en el mandato sigue siendo el mismo, es promover el desarrollo sostenible y la integración regional. Este es un banco con una gran vocación de integración en su construcción, en su concepción. Ahora, lo que sí varía es el cómo y dónde nos enfocamos, porque obviamente los retos que estamos viviendo, pues cada vez han ido cambiando, y uno se tiene que adaptar justamente para poder apoyar a los países en ese sentido. Tal vez una anécdota ahí, o una información que puede ser útil, es que cuando nace la CAF, nace como una cooperativa que financia comercio exterior para los países que en ese momento estaban afectados por la crisis de la deuda de los 80 y no disponían de recursos para poder financiar sus importaciones. Entonces, eso, a medida que esto fue evolucionando, el banco empezó a incursionar en infraestructura. La visión es que, bueno, la infraestructura definitivamente va a traer prosperidad económica para los países, y es una forma de alcanzar el desarrollo. Es una forma de alcanzar el desarrollo en cuanto a que va a aumentar la productividad y la competitividad de los países. En un principio nos concentramos mucho en infraestructura de transporte, luego infraestructura de agua y saneamiento, y la verdad que esos son infraestructuras y energía. Y básicamente yo creo que esos sectores apuntaban mucho tanto a potenciar
la competitividad, la productividad, pero también la calidad de vida de los ciudadanos en todo, en América Latina. Y yo creo que a raíz de ahí empezamos ya a profundizar un poco más en sectores, nos metemos un poco más en temas urbanos. Okay. Obviamente para mejorar la calidad de vida, el transporte urbano es clave, ¿verdad? Un metro pues que te pueda reducir los tiempos de commuting de tus ciudadanos. Eso es calidad de vida para que una mamá llegue y atienda a sus hijos, los ayude a hacer tareas o se ponga a estudiar para mejorar su... o mejorar redes eléctricas o temas de incidencia en educación, sí, todo lo que tenga que ver con políticas públicas redundan en bienestar de la gente. En bienestar de la gente, exactamente. Entonces, eso es un poco como para colorearlo así y obviamente a medida que los temas de cambio climático y a raíz de la creación de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, hemos ido afinando un poquito más el foco de nuestras intervenciones, ¿no? Y ahí, pues, básicamente los sectores fuertes siguen siendo transportes, pero con un enfoque más moderno. No solamente financiando lo que son obra pública, sino también estimulando mucho, sobre todo en aquellos países que tienen el marco para hacerlo, todos los temas de asociación público-privada. Por ejemplo, en Colombia, en Perú. O proyectos incluso de, por ejemplo, me imagino, de transporte ligados también a economía verde, a emisión de carbono. Por supuesto. Eso es también. Bueno, ahí entra en juego. En ¿no? juego, sí. Bueno, para eso mucho lo que es transporte masivo, todo lo que son en el tema urbano, hemos hecho mucho todo lo que es las bicirutas, ¿verdad? O todas las ciclovías que llaman en Colombia, que definitivamente contribuye mucho a reducir esas emisiones en las ciudades. CAF entiendo que tiene también, no solamente son los países los socios de CAF, sino que tiene algunos socios o digamos players del sector privado. ¿Es así? Sí. ¿Qué influencia, digamos, o cómo CAF hoy interactúa con esos socios que vienen del sector privado y que hace, no sé, 20 o 30 años, y me corrige si no es correcto lo que digo, pero que quizás hace 30 años no estaban porque eran, digamos, socios más del sector público únicamente? Okay. No, justamente esos accionistas que tenemos del sector privado datan desde hace, yo creo que desde el año 92, 93. Okay. Y un poco viendo una junta directiva que era pequeña, con 5 países, se quería incorporar también la visión del sector privado, porque CAF tiene la capacidad de prestar tanto sector público como al sector privado. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo que en un momento, cuando las economías habían alcanzado un nivel de madurez y tenían a lo mejor ya acceso a mercados de capitales, bastante, como fue el caso del Perú por muchos años, ellos decían, bueno, nosotros no queremos financiamiento para nosotros gobierno, preferimos que CAF actúe en el sector privado peruano. CAF apoya el sector peruano. Y eso pasa en algunos países, donde en algunos estamos presentes en ambos sectores, en otros países solamente en el sector público, y en otros países. En algunos países hay más presencia de subnacionales, también entiendo, en otros más a nivel de gobierno central. Exactamente. En el caso de Brasil tenemos mucha presencia con los gobiernos subnacionales. Ahí trabajamos con la garantía soberana y ahí hay que eso es como un país, porque con lo gigante que es Brasil, una gobernación o un departamento o una alcaldía prácticamente puede ser el tamaño de un país pequeño de América Latina, ¿no? Sí, sí. De hecho, en Brasil nos llaman el Banco de las Ciudades. Okay. Entonces, interesante. Sí, ahí tienes otro dato, Asdrúbal. El Banco de las Ciudades. Eso sí no lo sabía. La influencia, lo hemos conversado anteriormente también, el tema de la influencia no solo de la banca multilateral, sino del endeudamiento en los países, de los inversionistas privados. Pero en este programa y específicamente hablando de la banca multilateral, ¿qué influencia
en palabras de Carolina España, tendría la banca multilateral o tiene la banca multilateral en el desempeño económico de los países? ¿Qué tanto puede, incidir en el crecimiento o no incidir? Y bueno, eso conectarlo con el siguiente punto, que es el tema de diseño de políticas públicas. Sí. Mira, yo creo que los multilaterales tenemos capacidad de incidir en el desarrollo económico y en el crecimiento económico de los países. Tenemos instrumentos financieros que son el crédito y la cooperación técnica, pero también tenemos productos de conocimiento. Con estos 3 productos, pues podemos hacer cosas como, primero, proveer los recursos para financiar un proyecto. Pero un poco más allá de eso y antes, que creo que es uno de los grandes cuellos de botella que tiene América Latina y que creo que tiene el mundo por lo que he escuchado en otras latitudes, es que no hay suficientes proyectos bancables en el mundo, Okay. ¿no? Sobre todo para crecimiento económico. Entonces, a través de la cooperación técnica uno puede financiar las estructuraciones de estos proyectos, prefactibilidades, factibilidades. Y disculpa que te interrumpa, nosotros nos podemos crear, creo que una idea de lo que es una cooperación técnica, pero digamos para que la audiencia lo tenga un poco más claro. ¿Qué es una cooperación técnica desde CAF? Ok, desde CAF son unos recursos no reembolsables que van destinados puede ser a financiar una prefactibilidad de un proyecto, una factibilidad de un proyecto, una estructuración de un proyecto, un apoyo para capacitar a los gobiernos o a los ministerios o a cualquier entidad pública para generar esas capacidades para poder estructurar los proyectos. Sí, y eso típicas es cosas importantísimo. como, por ejemplo, se han hecho en muchos países donde se apoya al Ministerio de Finanzas para la creación de las estadísticas y construcción de las bases de datos. Entonces hay apoyo técnico para eso, o apoyo técnico a veces a los Institutos Nacionales de Estadísticas para que también mejoren la forma como presentan sus cifras, ¿no? Eso entra en esa categoría. Claro. Fíjate, otro ejemplo así en el lado de las finanzas es apoyar a un gobierno local, o sea, una gobernación, un municipio, ¿verdad? A manejar sus finanzas. Exacto. A generar ingresos para poder financiarse, por ejemplo, con los catastros. Ese tipo de cosas se pueden hacer con la cooperación técnica, pero también se pueden hacer, por ejemplo, si tú tienes un proyecto de agua y saneamiento, un potencial proyecto de agua y saneamiento para una región que lo requiere, pero es una región muy pobre, a lo mejor tienes autoridades que no tienen el conocimiento y la capacidad, tú los puedes ayudar también con la cooperación técnica, los puedes ayudar tanto para estructurar el proyecto como para instalar las capacidades o para instalar una unidad ejecutora que pueda tener esas capacidades para que ese proyecto pueda ser exitoso. Más allá del financiamiento, creo que este es una herramienta muy importante para el desarrollo, y no solo la tiene CAF, la tienen todos los bancos de desarrollo, y creo que hay algunos fondos especiales que tienen justamente este tipo de herramientas y este tipo de recursos para poder apoyar este tipo de proyectos que son al final del día muy importantes. También la cooperación técnica sirve para financiar algunos estudios que te puedan derivar en políticas públicas, ¿no? Y eso es importantísimo. De hecho, ahí estamos trabajando algo muy interesante, que estamos trabajando mucho con inteligencia artificial, es con herramientas, ¿verdad? Que, por ejemplo, en algunos países que tienen bases de datos sólidas, por ejemplo, en la base de datos de salud, en la época de COVID, entonces que se revise con inteligencia artificial cuáles son las mayores preexistencias de los asegurados. Entonces, para ya hacer políticas públicas mucho más focalizadas, mucho más aterrizadas, y que definitivamente esas políticas públicas en realidad puedan tener un impacto real y contundente en la población destino, ¿no? Magnífico. Mira, te iba a preguntar por el aporte de los organismos multilaterales en el diseño de políticas públicas, pero te me adelantaste. Ya prácticamente nos respondiste todo eso, ¿no? Asdrúbal, ¿tú tienes algo más que preguntarle a la vicepresidenta ejecutiva de CAF? Tal vez me gustaría preguntarle un poco, y sobre todo
teniendo tantos años de experiencia y estando en CAF, que además tiene su sede en Caracas, ¿cómo ha sido la relación de CAF en líneas generales con Venezuela? ¿Qué cosas emblemáticas recuerdas que haya apoyado? Para que la gente también conozca que CAF también ha hecho muchos aportes al país desde todas estas perspectivas, ¿no? Sí. Mira, la verdad que la relación de CAF con Venezuela siempre ha sido muy buena. La verdad que además como país anfitrión, pues siempre hemos llevado una relación muy cordial. Se han hecho cosas interesantes. Sí. Yo creo que recuerdo que uno de los primeros proyectos de integración que se financiaron fue el puente sobre el río Limón entre Colombia y Venezuela. Wow, Ajá. no sabía que eso lo había financiado Sí. CAF. Después recuerdo, en proyectos de integración recuerdo una interconexión eléctrica con Brasil y una carretera también conectado el sur de Venezuela con Brasil. Excelente. Creo que salía de Santa Elena de Guairén. Así que eso eran como proyectos emblemáticos. Después obviamente hemos estado en el saneamiento del lago de Valencia. Hemos trabajado con Corpolec, con varios proyectos, con Guri, con Termozulia. Entonces, mira, aquí para Venezuela sí y seguimos trabajando, Claro. seguimos apoyando a Venezuela en los temas que podemos apoyarlos. ¿Ha habido alguna asistencia técnica a Venezuela que recuerde? Muchas, Okay. y ahorita no recuerdo específicamente, pero muchísimas. Bueno, CAF apoyó mucho el sistema de orquestas del maestro Abreu. Imagínate, excelente. Y incluso tuvimos en el Teresa Carreño, recuerdo hace muchos años, un concierto muy lindo con todo el sistema de orquestas, y además trajeron a niños de otros países. En aquel momento eran niños de países andinos, y se hizo un coro todo espectacular con los chicos. Bueno, ha sido en el tema música también en barrios más vulnerables, también en temas más de infraestructura de agua y saneamiento en algunos barrios, no recuerdo bien cuál era, pero aquí en Caracas. No, y además yo recuerdo, por lo menos de mi perspectiva, en CAF también se han financiado estudios muy interesantes. Recuerdo un estudio que financió CAF sobre el tema de emprendimiento en la América Latina y con incidencia en Venezuela, uno de los estudios más completos que he visto sobre el tema, y además tienen un tremendo departamento de políticas públicas, de investigación. Hay economistas allí, no los voy a nombrar para no comprometerlos, pero grandes amigos míos con los que hablo siempre, y ahí se genera pues mucha actividad. También es importante que revisen su página web, www.caf.com. Hay excelente material. Totalmente, tienen unos blogs buenísimos a los cuales se pueden suscribir, tienen investigaciones, documentos con data dura sobre la región, sobre temas de impacto, y creo que es importante revisarlo porque hay mucho contenido de un equipo valiosísimo que tiene CAF. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, y por último, ha sido el corazón del maratón, que hace poco se celebró, y que se suspendió por cosas que pasan, pero volvió otra vez, y eso fue una gran alegría. Sí. A mí me dijeron, Asdrúbal, que tú vas a correr el maratón. Ay, Dios mío, bueno si el ojo me lo permite. Te esperamos, los esperamos, a todos. Por lo menos la media. Bueno, yo hice la media. Excelente. Ahí está. Pero bueno, no hay excusa. No hay excusa. Mira, podemos decir muy orgullosamente, estoy seguro que mis compañeros contertulios, Asdrúbal, José Miguel, que hoy no está, que está en Nueva York, puedo decir muy orgullosamente que el propósito de Tertulia de Dinero se parece al propósito de CAF, obviamente guardando las distancias, pero nada, Carolina, mira, este podcast nació, como te dije antes en el Trascámaras, con la idea de llevar ese mensaje de educación financiera y cultura de inversión a los países de la región, y verlo como una herramienta como para llegar a tener una buena calidad de vida en la adultez, como atacar, ¿sabes?, la pobreza y fomentar también, por supuesto, desde nuestro granito de arena, el desarrollo. Y para nosotros, esto te lo digo porque para nosotros es importantísimo y representa un hito poder tenerte a ti hoy acá en el programa. Y agradecidos de verdad que hayas venido, y sobre todo
de primera mano contigo de que se divulgue qué es la CAF, lo que hace, mucha gente no lo sabe, y entender el rol que cumple, y sobre todo ese tema central de la mejora de política pública, que en realidad es mejora de bienestar de la gente en América Latina. Es así. Te voy a dar un batacazo hoy, Rubén, ahorita. Normalmente nosotros tenemos una sección en Tertulia y Dinero que se llama La Píldora. Esa píldora es un libro, una serie, algún paper o alguna recomendación para que nuestra audiencia le eche un ojo de contenido. Yo me la voy a jugar con la píldora de hoy. Voy a recomendar un libro que se llama Financiando al Desarrollo. Es un libro del vicepresidente de Programación Estratégica de CAF, Cristian Acinelli. Palabras más, palabras menos. En ese libro se habla un poco de cómo incide la banca multilateral en el desarrollo de los países, cómo financia. Mira, no estoy Creo seguro. Está en Amazon. En Amazon, debe estar en Amazon. Okay. Yo lo logré comprar en Kindle. Y bueno, la verdad bien interesante para los que les interesan estos temas. Algunos dicen, bueno, que al principio es como muy lento porque se dan como muchos detalles teóricos de lo que son las políticas públicas. Carolina, que hayas visto y recomiendes? ¿O no te da tiempo de verte mucha tele? No me da mucho tiempo de verme mucha tele. Veo muchas noticias, eso sí, vivo todo el tiempo pendiente de lo que está pasando. Totalmente. Ese es nuestro día a día. Ese es nuestro día a día, así es. Bueno, yo creo que estamos listos, don Asdrúbal. Bueno, muchas gracias. Para nosotros fue un gran honor, como te digo, tenerte acá, Carolina. Vamos a recordar rápidamente nuestras redes sociales. Si tú no quieres decir tus redes sociales, Carolina, puedes decir las de CAF tranquilamente. Entonces, @agendacaf.com y agenda. Instagram y Twitter, ¿no? Es la misma, Agenda CAF. Es la misma, sí. Magnífico. Sí. Por allá. Asdrúbal Oliveros, @AROliveros en Instagram y Twitter. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Tertulia y Dinero en Instagram. Camino a los 50,000 seguidores en Instagram. Qué bien. Tertulia y Dinero en el canal de YouTube. Estamos luchando por la placa de Asdrúbal de los 100,000 suscriptores en YouTube. Tertulia_Dinero en Twitter. Y bueno, agradecidos por la audiencia, agradecidos contigo, Carolina. Ya tenemos un portafolio. Revisen la página de CAF. Ya tenemos un portafolio de patrocinantes de distintos sectores. Quizás se agregue una banca multilateral. Ojalá. Chao, Bueno, se les quiere mucho. Chao, gracias.